al mismo tiempo. En un Hollywood plagado de estrellas que se creen dioses por su estatus de fama y de extrema fortuna, los problemas lógicamente no tardaron en surgir. Para mantener la reputación de sus estrellas, los estudios siempre han contratado a amañadores, periodistas y gángsters para que hicieran el trabajo sucio por ellos. En el video de hoy veremos 10 escándalos de la edad de oro de Hollywood que los estudios intentaron encubrir. Quédate hasta el final para conocerlos. La hija secreta de Loretta Young y Clark Gable. En la década de los 30, Young, de 22 años, y Gable, de 34 y casado entonces, mantuvieron un breve romance mientras grababan juntos La llamada de lo salvaje. Ella se quedó embarazada. Devoto católico, él y ella, a punto de protagonizar The Crusades, una película de temática religiosa, para proteger sus exitosas carreras, acuerdan que Young se marche a Europa para ocultar el embarazo. La actriz regresó meses después y dio a luz en secreto en Los Ángeles. Entregó a Judy a un orfanato, pero regresó a por ella cuando aún no tenía 2 años y anunció que había adoptado a una niña. Judy tenía 5 años cuando su madre se casó con Tom Lewis, un productor de radio del que adoptó el apellido. Gable nunca la reconoció, pese al gran parecido físico entre ambos y a que en Hollywood era un secreto a voces. Como su padre, Judy tenía unas prominentes orejas que escondió bajo sombreros hasta los 7 años, cuando se sometió a una cirugía para corregirlas. En un libro de memorias titulado Uncommon Knowledge, Judy cuenta que cuando tenía 15 años, todavía no sabía que Gable era su padre. El actor la visitó solo una única vez. Hablaron, y al despedirse, Gable la besó en la frente. Nunca más lo volvió a ver. Y es que Judy no supo que Gable era su padre hasta varios años después, cuando poco antes de casarse su novio, Joe Tinney, le dijo que era popularmente sabido que era hija del famoso actor. Después, con 31 años, se enfrentó a su madre y le pidió que guardara silencio sobre el asunto. Young negó públicamente que Gable fuera el padre de Judy cuando ésta lanzó su libro de memorias, aunque sí lo reconoció después, en una biografía póstuma autorizada que salió a la luz en el año 2000. Joan Crawford hizo películas para adultos. Antes de adoptar el nombre artístico por el que sería recordada, la vida de Lucille Fay Lesueur no fue sencilla. Huyó de su hogar en Kansas City, donde tuvo una infancia difícil. Se dice que fue maltratada en casa, y llegó en los años 20 del siglo pasado a Hollywood, con una mano delante y otra detrás. Es entonces cuando, según se comenta, ejerció la prostitución, sobre todo con mujeres como clientes, y rodó 2 películas pornográficas llamadas Labios de terciopelo y El lecho con vado. Se decía que, ya siendo famosa y rica, Joan fue chantajeada con las supuestas copias de estas películas y que se gastó una fortuna en conseguirlas para destruirlas. Otros rumores apuntaban a que fue el estudio MGM quien se gastó el dinero en hacer desaparecer las películas porno de Joan Crawford. Incluso había una especie de leyenda urbana sobre un coleccionista que tenía copias de ambas películas y que, al enterarse Joan, al poco se quemó la casa de este con él dentro. El primer marido de Crawford, Douglas Fairbanks Jr., confirmó que fue chantajeada por las películas, llegando incluso a recibir llamadas amenazadoras cuando estaban de luna de miel. Se envió una película al estudio, pero el abogado de la empresa negó que la mujer de la película fuera Crawford. Ella negó haber participado en películas para adultos hasta el final de su vida. Sin embargo, su expediente del FBI parece confirmar la existencia de la película. Los biógrafos de Crawford afirman que se difundió una película de Crawford en posturas comprometedoras para ser utilizada en fumaderos. Joan Crawford tenía una relación distante con su hermano Hal Lesueur, quien trabajaba en el motel Alvarado Sun y murió de una ruptura del apéndice, aunque se desconoce si fue él uno de sus chantajistas. Jean Harlow fue obligada a casarse. Jean Harlow fue conocida como la primera sex symbol de Hollywood, años antes de la gloria que tuvo Marilyn Monroe. No obstante a su popularidad, la actriz solo estuvo vigente durante 9 años, muriendo de una manera trágica entre la enfermedad y el fanatismo religioso.
La carrera de Harlow quedó marcada por los escándalos, iniciados desde su temprana edad y hasta sus 26 años, cuando falleció. La vida de la actriz no fue fácil. Harlow nunca gozó de una buena salud. Durante su adolescencia, contrajo la enfermedad que la persiguió hasta su último aliento, la escarlatina. Actualmente, este malestar puede ser tratado y vencido con el tratamiento adecuado, impulsado por el uso de analgésicos y antibióticos, pero Jean Harlow la padeció a inicios del siglo XX, por lo que varios avances en el saber médico no habían llegado. Mientras su salud estaba en análisis, se enamoró y conoció a su primer matrimonio, Charles McGrew. El joven era un heredero en potencia, adinerado y bien valorado en la sociedad estadounidense. Con tan solo 16 años, Jean se casó. La unión matrimonial con McGrew solamente duró unos pocos años, siendo la razón del divorcio fue que Charles maltrató a la histrión, así como una potente adicción a la bebida. Su segundo matrimonio fue aún más corto que el primero. Sin embargo, este sería más trágico, pues no hubo un dramático divorcio, sino un suicidio que nunca fue descartado como un asesinato. Paul Bern y Harlow tuvieron una acalorada discusión. Esta terminó fatalmente con el suicidio del productor. Este se había disparado en la sien, fue encontrado por su mayordomo, totalmente desnudo. Luego sostuvo una relación con el boxeador Max Baer, quien estaba casado durante ese periodo. Para evitar las polémicas, los estudios obligaron a Harlow a contraer matrimonio nuevamente, y así se casó una vez más, esta vez con Harold Roson, dedicado a las cámaras y con un cuestionado parecido con su primer esposo. El matrimonio duró solo 7 meses. Su última pareja, William Powell, llegó en su peor momento de salud. Desde su infancia, la actriz no disfrutó de buena salud, y a esto se le sumó que a lo largo de una etapa tuvo adicción al alcohol. La escarlatina también cobró sus últimas consecuencias, junto a otras enfermedades que contrajo durante su corta vida, tales como polio y meningitis. Falleció por fallas renales que no fueron tratadas a tiempo porque su madre, una fanática religiosa, no lo permitió al no confiar en los médicos. La misteriosa muerte de Thomas Ince. El yate Oneida era un veterano buque de vapor en la Primera Guerra Mundial, reciclado a todo lujo y comprado 2 años antes por William Randolph Hearst, magnate de la prensa, y será el escenario de un viaje costero, con gran fiesta incluida, para 14 invitados especiales. El motivo o la excusa del viaje es celebrar el cumpleaños número 44 del productor Thomas Harper Ince, uno de los pioneros del cine mudo y del género western, que en realidad ya los ha cumplido 9 días antes. Suben a bordo Marion Davies, Charles Chaplin, Ince y su amante, Margaret Livingstone, la escritora Eleanor Glynn, la columnista de chimentos de farándula Luella Parsons, y el resto bailarinas de coro de segunda, y periodistas vacíos de notoriedad. Esta lista no era casual. Hearst sospechaba que había algo entre Chaplin y su amante, Marion Davies, y quería encontrarlos en alguna situación comprometedora. En un rincón, Chaplin y Marion están demasiado cerca. Hearst los ve, o ve lo que quiere ver. Impulsivo y violento, Hearst no lo dudó, y puso como objetivo de su arma al cómico. Sin embargo, la bala se desvió hacia alguien que pasaba por allí en ese momento, Thomas H. Ince. El director murió en el barco. El certificado de defunción asegura que Ince murió de un ataque al corazón, y su viuda comentó que la salud de su marido no era la mejor en el momento de subir al Oneida. Aunque claro, recibió una gran suma de dinero para que dijera esto, además de hacer que el cuerpo del director se cremara rápidamente sin autopsia. Luella Parsons, testigo del hecho, logró un contrato vitalicio para escribir en todos los Hearst Media, aunque muchas veces rompió el pacto de silencio al que fue sometida. Tampoco Chaplin en sus abultadas memorias quiso contar su versión del drama. Curiosamente, quien sí dedicó unas palabras a todo este relato fue el mismísimo William Randolph Hearst. No solamente soy inocente del asesinato de Ince, sino que también lo es todo el mundo. Curiosamente, empleó la palabra asesinato. Le habían preguntado simplemente por la muerte de su invitado. Los abortos de Tayullah Bankhead. Proveniente de una familia influyente en Alabama, alcanzó la fama en Broadway en la década de los años 20. Su carrera abarcó teatro, cine y televisión, y destacó por su estilo único y su voz distintiva.
Bankhead fue reconocida por su papel en la película Faithless y por sus interpretaciones teatrales, incluyendo The Little Foxes y The Skin of Our Teeth. También fue conocida por su vida personal controvertida y su afición por el escándalo y la excentricidad. Sabiendo que los estudios no habrían tolerado una estrella embarazada, Bankhead tuvo 4 abortos a los 30 años. No fue la única. Los estudios habían establecido protocolos para esta contingencia e inscribían a las mujeres en hospitales con nombres falsos para someterse a procedimientos imprecisos. Solo eran atendidas por sus propios médicos y las visitas estaban estrictamente prohibidas. Bankhead era una de las pocas visitantes habituales del hospital. Estuvo brevemente casada con un hombre cuya proposición aceptó porque es el único que me lo ha pedido. Su promiscuidad era legendaria. Tuvo aventuras con hombres y mujeres, a menudo en lugares semipúblicos, y acostumbraba a abrir desnuda la puerta de su casa a los visitantes. Incluso se dice que, durante una representación en Broadway, lanzó un flash al público, provocando la salida de un sacerdote y 3 monjas. Se dice que Bankhead se arrepintió de sus abortos más tarde, cuando se vio incapaz de tener hijos debido a una histerectomía que le practicaron tras contraer gonorrea. El abuso a Patricia Douglas. En medio de una crisis económica sin precedentes, la Fox, Paramount o RKO se han declarado en bancarrota. Una situación que Metro-Goldwyn-Mayer ha conseguido evitar gracias a una nueva táctica comercial con los exhibidores. En lugar de un porcentaje sobre la taquilla, se establece una cuota fija en función de cada película. La política de ventas resulta ser un éxito y salva al estudio de Louis B. Mayer del destino de sus colegas. El éxito de esta estrategia comercial recaía en gran parte sobre los vendedores a sueldo de Mayer. Así que para mostrar su agradecimiento, este anuncia que la convención anual de la Compañía del León se celebrará en Culver City, en los mismos estudios de la mayor. Así, 282 ejecutivos de ventas se reúnen en California después de su año de duro trabajo, bajo la promesa de diversión, mucho alcohol y chicas que les acompañarán durante su estancia. En efecto, 119 aspirantes a actrices y bailarinas son elegidas tras un proceso de casting, en el que se dice que el objetivo final es el rodaje de una película. Sin embargo, ningún set las espera en la Metro. Solo los alcoholizados y ansiosos comerciales. 282 hombres a los que se les ha prometido compañía femenina. Tiempo después, Patricia Douglas, una joven de 20 años nacida en Kansas City y aspirante a convertirse en actriz de Hollywood, acusa de violación a uno de los comerciales que asistieron a la fiesta de Culver City. Abusos que, en el caso de Patricia, son protagonizados fundamentalmente por David Ross, uno de esos ejecutivos tan venerados por la compañía, nacido en Chicago con el inicio del siglo XX. Ross y otro colega terminarán cumpliendo su voluntad. Ambos la atacan y mientras uno le tapona la nariz, otro le vierte whisky y champán por su garganta. Patricia se resiste pero no le servirá de nada. Ella contará más adelante que ambos se reían por sus intentos de luchar para evitar el ataque. Ross la lleva a la parte de atrás de un coche y tras amenazarla de muerte, consuma la violación, un abuso sexual en el que obliga a la joven a estar despierta. Cuando ésta se encuentra a punto de desmayarse, el hombre la golpea para que se despierte. Finalizado el ataque sexual, Ross abandona el lugar corriendo ante la llegada de uno de los trabajadores del parking. Una impactada Patricia Douglas es atendida por Edward Lindquist, doctor del hospital de Culver City, un centro prácticamente dependiente de los ingresos generados por la empresa cinematográfica. Se le dice que tome una ducha con antelación al reconocimiento médico. Ella, aún en shock, lo hace. Posteriormente, ningún resto biológico de la violación será hallado en su cuerpo. Mientras tanto, hasta 11 policías están presentes en el parking donde tuvieron lugar los hechos. Ninguno de ellos levanta atestado o investiga más allá de lo procedimental. Ningún informe policial será nunca redactado. Su violador regresa a Chicago sin cargos en su contra. Patricia decide denunciar. Las semanas pasan, y Douglas no recibe ninguna respuesta del fiscal de distrito, Byron Fitz, amigo personal de Louis B. Mayer. Cuando el escándalo estalla en la prensa, un mes después del crimen, como hemos dicho, Mayer y la Metro niegan cualquier conocimiento. Nos parecen unos hechos imposibles.
Muchas de las jóvenes asistentes a la fiesta son presionadas para hacer comentarios despectivos sobre Patricia en medios afines. Alcohólica, buscona o embustera son solo algunos de los adjetivos utilizados para la campaña de desprestigio. Se busca que sean mujeres las que desacrediten a otra mujer. El ginecólogo de la joven es presionado para que declare que ésta ha padecido gonorrea cuando ella era, en el momento en que la violación tiene lugar, virgen. El doctor se niega a hacerlo. Sin embargo, solo 2 de las casi 120 actrices presentes en la fiesta declaran a favor de Patricia Douglas y el caso es desestimado. La relación de Errol Flynn con una menor. Hijo de un profesor de biología y de una dama descendiente de una familia de tradición marinera, Flynn consiguió por méritos propios ser expulsado de todos los colegios en los que fue matriculado. Entre los cargos se incluyen indisciplina, intervención en peleas y una temprana afición por el sexo. En el cine, su vida cambió para mejor, con películas como Capitán Blood, La carga de la Brigada Ligera, Las aventuras de Robin Hood o Dawn Patrol, que protagonizó con su compañero de juergas David Niven, se convirtió en una estrella de los filmes bélicos y de espadachines. Hasta su muerte, el australiano se casó 3 veces y fue padre en 4 ocasiones. En ese tiempo, alcanzó renombre como bebedor y mujeriego, tuvo numerosas amantes, y sus orgiásticas fiestas fueron motivo de escándalo para unos y envidia para otros. Aquella forma de vida le causó no pocas complicaciones. Las más sonadas llegaron a principios de los 40, cuando fue acusado de violar a 2 chicas menores de edad. Pese a que fue declarado no culpable, la reputación de Flynn quedó tocada. En los años 50, Flynn había dilapidado su fortuna y era una sombra de lo que había sido en su juventud. A finales de la década conoció a Beverly Adlan, una actriz de 15 años de la Escuela Profesional de Hollywood, con la que, según su versión, quería establecerse en Jamaica. Flynn nunca pudo llevar a cabo ese plan. La actriz estadounidense lo acompañó a Cuba para rodar la que sería la última película del actor, en la que ella también participó, y también le acompañaba la noche de la muerte del actor pocos meses después, en Canadá. Judy Garland fue forzada a tomar drogas. Cuando Louis B. Mayer, el mandamás de la Metro, la escuchó cantar, le hizo un contrato de larga duración con la MGM. Judy Garland tenía tan solo 13 años. Debutó en un corto y su futuro era prometedor, pero el inicio de su carrera estuvo marcada por el infortunio y las malas decisiones. Su éxito en El Mago de Oz escondía una verdad muy oscura. Judy Garland tenía 16 años, pero su Dorothy debía aparentar 12. Por entonces ya era adicta a las pastillas, que Metro-Goldwyn-Mayer le proporcionaba para no acusar el exigente rodaje. Anfetaminas de día para aguantar despierta, barbitúricos de noche para descansar. La obligaron a utilizar ajustados corsés y gasas para disimular el pecho. Su doble y entrenadora personal, Bárbara Bobby Koshay, la espiaba por orden del estudio. Por la película, la actriz ganó un Oscar especial, pero también infinidad de problemas. Su tendencia a engordar la sometió a una vigilancia constante por parte de productores y directivos de MGM, que le impusieron una estricta dieta a base de lechuga y sopas que reforzó su ansiedad e incrementó su adicción al tabaco, llegando a consumir 80 cigarrillos al día. Tras el éxito de la película, la desconfianza se instauró en la MGM, que despidió de varios proyectos a Garland por no presentarse a los rodajes, lo que a su vez le provocó a la actriz ataques de ansiedad e intentos de suicidio. Su traumática infancia no mejoró con el tiempo y abocó a la también cantante a un sinfín de trastornos, con anorexia y problemas psicológicos que solo trataba de suplir a base de alcohol. Incapaz de dormir, Judy Garland se volvió adicta a la morfina, lo que sumado a su dependencia de la cocaína y del alcohol, provocó su destitución de la película Vuelve a mí, en la que la sustituyó Ginger Rogers. Judy Garland falleció por una sobredosis accidental de barbitúricos e inmersa en deudas que no podía llegar a cubrir. George Raft era un verdadero gángster. En verdaderos tiempos del cine negro norteamericano, allá por los años 30, fue participando en infinidad de largometrajes, en su mayoría del género policíaco, algo que él manejaba a la perfección y donde se encontraba como pez en el agua. Pero su calidad de buen intérprete le hizo protagonizar otras cintas en el rubro dramas, aventuras o bien románticas al lado de delicadas damas.
Hollywood supo de sus trabajos y lo inmortalizó como un verdadero referente y caballero de la escena. George fue amigo de varias figuras del crimen organizado, incluyendo a Bugsy Siegel, Owney Madden y el sospechoso del asesinato de Siegel, Meyer Lansky. Ya considerado por el gran público uno de los más elegantes actores, consiguió una celebridad que no se debía enteramente a la calidad o popularidad de sus películas. Raft llegó a ser un icono de la cultura popular de la década del 30, en un nivel que muy pocas estrellas cinematográficas alcanzaron. Definitivamente, fue uno de los 3 actores más populares interpretando a gángsters de la época, siendo los otros 2 James Cagney y Edward G. Robinson. Raft y Cagney trabajaron juntos en Each Dawn I Die, haciendo el papel de compañeros de prisión. Su película Night After Night lanzó la carrera fulgurante de Mae West y dio el protagónico a Raft. Al año siguiente, junto a Wallace Beery, Jackie Cooper, Fay Wray y Bert Kelton, en la película de Raoul Walsh de Bowery, encarnando a Steve Brody, fue el primer hombre en saltar desde el puente de Brooklyn y sobrevivir. Raft se encontraba en la cima de su carrera. En la siguiente década empezó a declinar y consiguió el dudoso éxito de ser considerado en los medios norteamericanos como el actor que rechazó algunos de los mejores papeles de la historia, destacando High Sierra, ya que supuestamente no quería que su personaje muriera, y El halcón maltés, ya que no quiso rodar la versión de la soberbia película con su director. Ambos papeles transformaron a Humphrey Bogart de un actor secundario a una estrella de Hollywood. Tanteado por el director Billy Wilder, rechazó el papel principal de Double Indemnity, el cual interpretó Fred MacMurray, convirtiéndose en un clásico que indudablemente hubiera revivido la carrera de Raft. Estos errores, junto al creciente rechazo por parte del público de su estilo de vida, aparentemente gangsteril, finalizaron su carrera como actor principal. Falleció a causa de una leucemia, en Los Ángeles, California. Los abusos de Alfred Hitchcock. Se sabe de los cuestionables métodos del director, especialmente en cuanto a la relación de Hitchcock con sus protagonistas femeninas. Para algunos, esta fricción se debía a cierta obsesión enfermiza padecida por el autor de Psicosis. Para otros, Hitchcock solo ponía en práctica mecanismos extremos con el objetivo de conseguir la interpretación deseada por parte de sus actrices, de igual forma a lo que Kubrick hizo con Shelley Duvall, arruinando su carrera al minar su confianza a cambio de que, en pantalla, pareciese frágil e inestable. Joan Fontaine reconoció que Hitchcock y ella se habían caído bien en Rebecca, pero que la había hecho sufrir y sentirse miserable, ya que el director pretendía tener un control total sobre ella. Un control que no ha de entenderse en el plano sexual sino en el laboral. Si Fontaine no actuaba tal, y como Hitchcock quería que lo hiciese en una escena, el cineasta inglés rodaría otra toma más sin pensárselo 2 veces. Sin embargo, lo peor le llegaría a Tippi Hedren, quien aseguró que fue acosada y tratada de forma cruel por el maestro del suspenso durante el rodaje de las 2 películas que hizo para él, que comenzó con Los pájaros. La entonces modelo se había mudado de Nueva York a la ciudad de Los Ángeles, luego de divorciarse de Peter Griffith, padre de su hija Melanie, que también hizo carrera como actriz. Hedren obtuvo un contrato de 5 años con el director, así como clases de actuación con él y su esposa, Alma Reville. Dice que el cineasta se tornó en un hombre muy posesivo, que había advertido a sus compañeros de elenco, incluido su coestrella Rod Taylor, de que no le hablaran ni la tocaran. Además que en una ocasión el cineasta trató de besarla en una limusina y que no denunció lo que le ocurría porque en la década de los años 60 el término acoso sexual no existía y que apoyarían a Hitchcock. Durante Los pájaros, Tippi Hedren sufrió un verdadero corte en la cara durante el rodaje. Además, cerca del final, en la escena en la que es atacada en la habitación, los pájaros estaban unidos con hilos de nylon a su ropa y apenas podía moverse. El rodaje de esta escena tomó una semana y acabó con Hedren en el hospital. Más tarde diría que fue la peor semana de mi vida. Su pesadilla no acabó ahí, ya que en el próximo filme, Marnie, la ladrona, actuación que hizo obligada por el contrato, Hitchcock ordenó que instalaran una puerta secreta que conectaba su oficina con el camerino de la actriz. Hedren asegura que el director de Psicosis entró varias veces y le puso las manos encima.
fue sexual, fue perverso. A pesar del contrato, después de su pesadilla con el director, Hedren no quiso volver a trabajar con Hitchcock, que murió en 1980, pero continuó con su carrera, en la que filmó hasta 50 películas. Luego de conocer estos casos, ¿los conocías? ¿Conoces algún otro? Te leemos atentamente en los comentarios.